La verdad es que no sé ni cómo iniciar. Fue una semana, la verdad, bastante difícil, bastante dura en lo personal. Empezando desde hace 8 días, cuando el pastor me volvió a ver y me dijo ahí parado: te toca predicar a las 12 del día acerca de la llenura o la evidencia inicial del Espíritu Hablamos que Santo. venía la prueba, ¿no? Y sí, literal, yo viví en esta semana la prueba. El día martes incluso tuve el atrevimiento de pedirle a 2 personas en específico que estuvieran orando por mi salud. Yo ya vengo para acá y de verdad el cambio de clima me pega bastante. De estar allá a 37, 40 grados en Morelos, venir para acá y llegar a Meca a las 9 de la mañana y ver cómo está la neblina abajo, es así de, vengo a un congelador, ¿no? Y me pega mucho el cambio de clima. Y el día martes estaba mal. Yo el fin de semana pasado venía enfermo y el martes estaba muy mal de plano. Tenía congestionada la nariz, las vías respiratorias, me costaba mucho trabajo respirar. Y no solamente eso, no sé por qué Dios decidió dejarme sin lentes 2 semanas. Y yo honestamente, yo de aquí a donde termine el púlpito ya no veo, ¿no? Y sufrí mucho en esa semana. Incluso pedí a 2 personas que estuvieran orando por mí, porque sí, yo decía, no voy a aguantar. Incluso todavía el domingo aquí, al salir, todavía le dije a la pastora: ¿sabes qué? No sé ni qué hacer dentro de 8 días, no sé ni cómo empezar. Y Dios fue fiel, fue bueno, y me gustaría que me acompañaran a Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. ¿Hechos 19 qué? ¿Y por qué les platico esto? Porque realmente las palabras que salen o que vienen de la boca de Dios a través de sus siervos, sean profetas, evangelistas, maestros, predicadores, pastores, etc., cuando vienen de parte de Dios se cumplen. Y yo decía, híjole, creo que muchos de los que tomaron el curso, muchos de los hermanos que tomaron el curso, yo les decía, pues si se enferman no se preocupen, es de parte de Dios, es la prueba que viene. Y ellos me decían a lo largo de los 3 meses que estuve compartiendo la clase, que inicialmente el proyecto era de 2 meses y se extendió un mes más. Y ellos a lo largo de esos meses me decían, sí, pues es que ya pasé esto, ya me vino esto, estoy viviendo esto, tengo esta experiencia con el Espíritu Santo. Y yo veía cómo el Espíritu Santo obraba a través de ellos. Y también hablaba a mi vida, ¿no? Invitándome a tener más fe, invitándome a tener más comunión con Él. Y esta semana realmente fue así de, Señor, ¿y qué voy a hacer? No sé ni de qué hablarles, no sé ni qué decirles, no sé ni cómo abordar el tema. Para mí, estar en un seminario bautista, donde ellos no creen en nada de esto que estuvimos viendo durante 3 meses, y que de repente en las madrugadas el Espíritu Santo te levante y te ponga a orar y que te pongas a hablar lenguas cuando compartes el cuarto con un presbiteriano que todavía peor tantito no cree en nada de eso. Para mi compañero yo creo que fue una experiencia nueva, totalmente nueva, el escucharme hablar lenguas. Yo nada más recuerdo que entreabrí los ojos y vi que se me quedó viendo así como, ¿y qué le está pasando, no? Pero a lo largo de la semana pude ver la mano de Dios, pude ver cómo Dios habla a través de lo más mínimo. Y el día jueves, en la noche, Dios me recordó algo que quizá yo ya había olvidado, algo que quizá yo ya había dejado pasar, porque estando en un seminario, a veces tu ego se infla, a veces tu arrogancia crece. Y Dios me decía, regresa a lo básico, regresa a lo principal, regresa a lo esencial. Y yo así de, bueno, ¿y qué es lo esencial? ¿Qué es lo básico? ¿A qué te refieres? Y hubo una frase que yo les compartí hace 8 días a los del grupo, que de hecho lo dijo o la expresó Hudson Taylor. Quien no conozca a Hudson Taylor, es el predicador pentecostés o carismático con mayor renombre en Estados Unidos hoy en día. Y él dijo la siguiente frase, y dice: hemos puesto demasiada atención a los métodos y a los recursos y muy poco atención a la fuente del poder, que es la llenura del Espíritu Santo. Y yo, cuando Dios me traía a la memoria esta frase, yo veía la iglesia de Mamatla viendo
hace 8 días, piernas crecer, huesos crecer, músculos crecer, sanar a personas, a hermanos de aquí de la iglesia. Y yo decía, creo que sí, nos hemos acostumbrado a esto, nos hemos olvidado de lo básico, de lo esencial, nos hemos olvidado de lo que realmente importa, que es su Espíritu Santo. Es Dios activo en nuestros días, Él es el que se mueve hoy en nuestros días. Y creo que ahí en Hechos 19 me siga con su vista, le voy a dar lectura. Y dice: mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo pasó por las regiones interiores y llegó a Éfeso. Allí encontró algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos contestaron: no, ni aún hemos oído que haya un Espíritu Santo. Pablo les preguntó: ¿cómo entonces fueron bautizados? Y ellos respondieron: con el bautismo de Juan. Pablo dijo: Juan bautizaba al pueblo con un bautismo de arrepentimiento y les decía que creyeran en aquel que venía después de él, a saber, Jesús. Cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo puso sus manos sobre ellos, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Por todos eran 12 en número. Y es curioso porque aquí hemos escuchado, cuando anteriormente se nos ha predicado acerca de la iglesia de Éfeso, que estaba ubicada a la entrada de Asia. En Éfeso era una ciudad, una provincia romana, donde proliferaba la plata. Había muchos escultores de plata, demasiados, y de hecho ese era el negocio de la ciudad. Y no solamente eso, como era la puerta hacia Asia de lo que era el Imperio Romano, era una encrucijada comercial inmensa, más o menos como lo que hoy es Nueva York, ¿no? Con la bolsa ahí en Nueva York. Si algo pasa en el mundo, en cuestión de la economía, en Nueva York es donde llega el golpe, ¿no? Más o menos así era la ciudad de Éfeso en esos días. Si algo pasaba en la economía, si algo salía mal en el Imperio Romano, la primera ciudad que lo resentía era la ciudad de Éfeso. ¿Por qué? Porque estaba en la boca prácticamente de lo que era ¿cómo decirlo? Los enemigos de aquel entonces del Imperio Romano, y lo último que era la frontera del Imperio Romano. Entonces, si la economía se debilitaba, si el poder romano se debilitaba, la primera ciudad que estaba en peligro era Éfeso. Y curiosamente, en el libro de Hechos, escrito por el evangelista Lucas, en el capítulo anterior del 19, que es el 18, en el versículo 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que Apolos sí era una persona preparada, una persona que entendía las escrituras, que entendía el Antiguo Testamento, porque en ese entonces todavía no existía lo que hoy nosotros tenemos como Nuevo Testamento. Es más, ni siquiera el Evangelio de Juan, Lucas, Mateo y Marcos existía. Lo único que ellos tenían eran las escrituras, lo que era la Septuaginta, una tradición del hebreo al griego, que solamente ellos podían tener acceso. Y es interesante porque nos dice que él era poderoso y elocuente. Yo me imagino a un Dante Gebel, ¿no? Un poderoso orador, una persona que comparte el evangelio a las puertas de Disneylandia, o no sé, me imagino a cualquier otro predicador americano, ¿no? Que tiene las mega iglesias en Estados Unidos y está predicando el evangelio, y es una persona poderosa, elocuente, llena del Espíritu, bueno, llena de la palabra, porque dice que él predicaba el bautismo de Juan, pero no predicaba acerca de lo que Jesús había hecho en su ministerio, y sobre todo nunca había predicado acerca de lo que el Espíritu Santo había hecho con los apóstoles. Y es curioso porque menciona a dos mujeres, una es Priscila y la otra Aquila.
¿Y por qué digo que es curioso? Porque yo allá metido en un seminario bautista, allá dicen, las mujeres no pueden predicar. Las mujeres no están en la iglesia para predicar la palabra de Dios. Y apenas en la semana tuvieron un debate en una clase con una maestra que salió de una iglesia metodista, que es la esposa del director del seminario, y ella les hacía la pregunta a los chicos: a ver, pues defiéndanme con la Biblia que la mujer puede o no puede predicar, porque ella maneja o defiende la postura de que la mujer no puede predicar. Y curioso, porque la mayoría de los chicos que están ahí en la escuela, ahorita en la generación que acaba de iniciar en agosto, todos son pentecostales. De que sean cristianos, quién sabe, pero todos son pentecostales. Y ellos luego le empezaron a reprochar, iban con nosotros, que estamos en segundo año, con los de tercero, iban y preguntaban: oye, ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo le demostramos a la maestra que la mujer sí puede predicar? Y pues ahí nos ven, ¿no? Todos apoyándolos y ayudándolos a defender la postura, y al final del debate, la maestra, queriendo, no termina diciendo: bueno, pues sí, el evangelio fue dado a toda criatura. No hay excepción de personas. La palabra de Dios es para todos. Y entonces, si fue dado a toda criatura tiene derecho a predicarlo, tiene derecho a hablar sobre las maravillas que es el evangelio. Pero regresando a la ciudad de Éfeso, era una ciudad que sí era prominente en cuestión económica, pero aparte poseía el célebre templo de Artemisa, de Diana, de los efesios. Esta estaba representada por una diosa madre con cuerpo de mujer, pero cuyo torso, toda esta parte de aquí, estaba llena de senos. Y Pablo, cuando escribe la carta a los efesios, empieza a dar una disertación acerca de quién era esta diosa, y sobre todo los invita a que dejen de tener ese tipo de cultos, ese tipo de servicios que tenían, que eran cultos, vaya, que terminaban en orgías, que terminaban en lo que a lo mejor hoy podemos ver el día de ayer, ¿no? Con la marcha LGBT. Y curioso, porque se marchan y también se encuentran con la pro familia, ¿no? Y empiezas a ver las transmisiones en vivo en Facebook, o empiezas a ver las transmisiones en internet, y ves cómo empiezan a convivir unos con otros. Y los que iban en pro familia terminan haciendo fiesta con los LGBT. Y tú así de: ¿cómo puede ser posible que terminen haciendo fiesta si se supone que ustedes están en contra de lo que ellos están pidiendo? Y todavía había otros valientes que sacaban su cartel y: la iglesia en contra de la homosexualidad, la iglesia en contra del matrimonio igualitario. Nosotros vivimos en este contexto. El pastor lo platicaba hoy en la mañana. Estamos inmersos en esta situación, y a lo mejor sí, bueno, no a lo mejor, la situación va a empeorar, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Y aquí Lucas empieza a narrar esta parte de que aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores. ¿A qué se refiere con las regiones superiores? Este era ya el tercer viaje de Pablo, el tercer viaje misionero que Pablo empezaba. Pero en el segundo viaje es cuando Pablo visita la iglesia de Éfeso, o inicia la iglesia de Éfeso. Y en el segundo viaje, él hace el viaje por mar. Va costeando todo lo que es el mar Adriático y llega a Éfeso. En esta ocasión, Pablo no decide ir por mar. En esta ocasión, Pablo decide ir por tierra. Prácticamente se aventó de mochilazo y empezó a pueblearle, ¿no? Así de: pues ahora estoy aquí, ahora estoy acá, pero mi objetivo es llegar a Éfeso. Hace ratito el pastor decía: pues no sabemos si vaya con los talibanes, o vaya con los musulmanes, o con quien tenga que ir. Yo hace mucho tiempo, y lo he compartido varias veces, yo le dije a Dios: pues a donde tú me mandes, pero que tú seas el que me está mandando. ¿Cómo voy a llegar? No sé. Hace 6 años yo recibía la palabra de parte de Dios y la promesa de: tú no te preocupes por los recursos, tú solamente preocúpate por hablar mi palabra.
yo voy a poner todo. Y yo lo creo, porque lo he estado viendo. Este último año de mi vida lo he estado viendo y lo he estado palpando. Así que, sí, todo esto que estamos viendo, todo esto que estamos viviendo, si a ti Dios te habló y te dijo que tu familia va a llegar, créelo. Amén. Si a ti Dios te habló y te dijo, te voy a dar, te voy a restituir, voy a restablecer, créelo. Amén. Porque ese es Dios. Y se los estoy diciendo con conocimiento de causa, no se los estoy diciendo porque simplemente sea una fe ciega, no, sino porque yo lo he vivido. En estos 6 años que llevo compartiendo o viviendo el Evangelio, lo he vivido. Y es hermoso porque aquí dice que Pablo venía recorriendo las regiones superiores y después llegó a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Yo me lo imagino de esta forma, que Pablo iba caminando en la ciudad y de repente se encontró a, no sé, a la hermana Noemí, después se encontró a Moy, después se encontró a Toño y les dijo, pues ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿No? Yo me acuerdo de ustedes, hace 2 años y medio que vine y me acuerdo que ustedes estaban en la iglesia, ¿cómo están? ¿Qué han hecho? Y a veces muchos cristianos podemos tener 20, 40, 50, 60, 70 años en el Evangelio. Y yo me pregunto, ¿y qué le van a decir a Dios cuando venga y les diga, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? A lo mejor se van a encontrar como estos discípulos porque dice, y les preguntó, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creíste? ¿Y ellos qué contestaron? Dijeron, ni siquiera habíamos oído que había un Espíritu Santo. Porque la traducción literal, aquí Reina Valera, en el año 1602, 1610 por ahí, que hicieron la traducción del inglés al español, ellos de alguna manera pues tienen que adecuarlo a nuestro lenguaje, tienen que hacer que tenga una coherencia, que la gramática, que la estructura del texto tenga una coherencia para que nosotros lo podamos entender. Pero literalmente lo que decía aquí es que ellos al momento de contestar dijeron, ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo. Y Dios hace rato ahí sentado me hablaba y me decía, así se encuentran tus maestros en el seminario. Pueden ser teólogos, pueden haber estudiado en Londres, pueden haber estudiado en Nueva Zelanda, pueden ser quien sea, pero ellos ni siquiera saben que hay un Espíritu Santo. Hablan de mí, pero no me conocen. Y para mí fue un reto, y por eso hace rato estaba así como que, ¿y qué hago? El mensaje sí es para Temamatla, el mensaje lo tengo que dar allá, ¿qué tengo que hacer? Pero Dios es bueno y Dios sabe por qué hace las cosas. Y de repente Lucas presenta un informe extremadamente breve sobre la reunión de Pablo en Éfeso, porque dice, me encontré con 12 discípulos, y a estos 12 discípulos les dice, ¿qué ha sido de ustedes? ¿Qué están haciendo? Y de repente Pablo les dice, ¿y ya recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Se supone que está Apolos predicando aquí, porque eso es lo que a lo mejor Pablo tenía enterado. Y ellos le dicen, no, ni siquiera habíamos oído que había un Espíritu Santo. Y ellos dicen en el versículo 3, Pablo dice en el versículo 3, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Alguien recuerda cuál era la predicación de Juan el Bautista? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Pero no era así de, oye, te tienes que arrepentir, hermana, se tiene que arrepentir. No, sino la predicación de Juan el Bautista era, arrepiéntanse, generación de víboras, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y algo que aprendíamos en la clase era eso, que si tú realmente quieres tener el bautismo en el Espíritu Santo, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte. Para conocer el bautismo que habla Pablo en Hechos, que es el en el Espíritu Santo, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Juan el Bautista sí puso la brecha, empezó a hacer el camino y empezó a hacer la senda por la cual Jesús iba a caminar después. Y a veces nosotros cuando estamos compartiendo el discipulado, estamos compartiendo el Evangelio con nuestra familia, se nos olvida esa parte.
y solamente llegamos con juicio, y llegamos con señalamiento, y llegamos y sometemos a nuestra familia o a las personas que le estamos compartiendo a una situación bastante hostil. Sí, Juan el Bautista predicó y fue directo, pero siempre les dijo: arrepiéntanse, todavía están a tiempo, el reino de los cielos está cerca. Y nosotros a veces se nos pasa toda esta situación. Y luego vemos a un Juan el Bautista arrestado por Herodes Antipas en Mateo 14, versículos 3 y 12. No vayan. Y vemos ahí a Juan el Bautista arrestado, y hay una narrativa en los evangelios donde dice que algunos de sus discípulos todavía, después de que habían caminado con Jesús, regresaron con Juan el Bautista y le dijeron: oye, ¿y es neta que este sí es el que nos va a salvar? Muchos quizá de los que estamos aquí sentados hoy nos hemos preguntado: oye, ¿y es neta que me vas a cumplir? Y quizá nos vemos como esos discípulos, y quizá nos encontramos como esas personas en ese momento regresando a nuestras antiguas sendas, ¿no? A nuestros ídolos, a nuestras creencias. ¿Por qué? Porque no vemos que realmente Él sea el que nos vaya a salvar, o no le creímos. Apolos solamente conocía el bautismo de Juan, pero enseñaba correctamente acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque dice que era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y si nosotros vamos a lo que en la teología se conoce como la unidad de la revelación, en el Antiguo Testamento se revela quién es Cristo y cuál era la obra a la cual iba a venir. Entonces, si Él realmente era una persona elocuente y poderosa en las Escrituras, tuvo que haberse encontrado con Cristo, con Jesús en el Antiguo Testamento. Por eso hay muchos judíos que cuando se atreven a leer el Nuevo Testamento dicen, y sobre todo cuando leen Mateo, dicen: oye, pues es que me dice todo lo que me dijeron los profetas. Y nunca lo había visto así. Los discípulos tenían el bautismo de Juan, pero carecían de conocimiento sobre el Espíritu Santo, aunque estaban aprendiendo acerca de Jesús. Se mantuvieron estrechamente asociados con Juan el Bautista. Por eso regresaron a preguntarle: oye, ¿es cierto que nos va a salvar? ¿Es cierto que tú dijiste que era el Mesías? Y ellos perdieron la gozosa seguridad del Espíritu en sus vidas. Ellos habían estado caminando con Jesús, habían visto los milagros. Quizá muchos de nosotros hace 8 días vimos cómo crecía el pie de Axel, ¿no? Y de repente ahí sentado Axel le crecía uno y después le crecía el otro. Pero en la semana nos preguntamos: ¿y qué tal si nada más es puro cuento? Porque eso a veces viene a nuestra mente, así de, para mí que le estaba jalando los pies y hacía como que crecía. Créanme, yo también antes eso pensaba. Cuando no conocía esta parte de Dios, no conocía a la persona del Espíritu Santo, yo también tenía muchas dudas. Tenía muchas preguntas en mi cabeza donde decía: para mí que les pagan, para mí que ya se conocen y son las personas que, yo paso aunque esté hasta el fondo o hasta arriba en el estadio, ¿no? Pero ya esa es muchas veces el pensamiento que viene a invadir nuestras mentes. Y quizá era lo mismo que pasaba con los discípulos de Juan, y perdieron así la gozosa seguridad del Espíritu Santo. El pastor decía: si usted ha dejado de hablar lenguas, pregúntese ahorita, ¿qué fue lo que hizo que perdiera la gozosa comunión con el Espíritu Santo? Recuerde por qué dejó de hablar lenguas. Si fue por un pastor que le dijo que eso era del diablo, que eso no era correcto, o fue porque alguien le dijo: no, pues es que eso ni siquiera viene en la Biblia, cuando a lo mejor la otra persona ni siquiera Biblia tenía. Porque a veces eso nos encontramos. Yo no sé qué habrá pasado por la mente de mi compañero cuando me escuchó en la madrugada hablar lenguas, pero quizá pudo haberme dicho eso: pues es que eso es del diablo, eso ni siquiera viene en la Biblia, eso ya se terminó cuando murió el apóstol Juan. Y no sé qué le haya pasado por la mente, y ni siquiera le pregunté. Pero siendo presbiteriano, yo creo que ahorita de estar tirado en su altar pidiendo perdón a Dios y diciendo que se vaya de mi cuarto porque yo no lo quiero.
Y es curioso porque ellos perdieron la gozosa seguridad del Espíritu en sus vidas, no tenían una relación viva con Jesús. El Espíritu Santo lo que hace cuando uno habla lenguas es conectarnos con el corazón de Dios, es conectarnos nuevamente con ese poder, con esa fuente, con la llenura y la seguridad de que Dios va a hacer las cosas. Amén. Pero si tú nada más estás esperando a que el pastor los domingos te diga así, o Manuel, ¿no? Cuando empieza, y hablen el lenguaje del cielo, pero en la semana ni siquiera agarraste tu Biblia o ni siquiera le dijiste gracias Dios por un nuevo día, perdiste esa comunión viva con Jesús. Y aparte, algo que me gusta mucho de Aquila y de Priscila es que no llegaron y desde el púlpito empezaron a señalar a Apolos, ¿no? Así de, no, es que tú no predicas correctamente, sino que nos dice el capítulo 18, verso 27, que Aquila y Priscila lo tomaron y lo llevaron aparte y le explicaron el Evangelio. Y a veces aquí cuando el pastor dice, ¿y quién le falta discipulado? Ni siquiera levantamos la mano cuando sabemos que nos falta el discipulado. Ah, pero eso sí, queremos que Dios nos dé y nos cumpla. Juan el Bautista predicaba un bautismo de arrepentimiento con el fin de ofrecer una suave traducción al español. Aquí, Casidoro de Reina lo que hizo fue cambiar las palabras y dice, para hacerlo un poquito más suave, entendiendo que Casidoro de Reina era un monje, que no puedo decir que era un monje católico porque en aquellos entonces solamente había una iglesia. No había la iglesia protestante ni la iglesia mormona, no, solamente había una iglesia, y era la iglesia católica. Y Casidoro de Reina trata de suavizar el lenguaje que quizá Juan el Bautista estaba hablando en ese momento, y dice, Juan bautizaba un bautismo de arrepentimiento, pero él a lo que se dirigía era al pueblo, no se dirigía quizá a los sacerdotes, quizá a los escribas, quizá a los masoretas, no, se dirigía directamente al pueblo y les decía al pueblo ahí en el río Jordán, que ya entendiendo la geografía del lugar, el río Jordán está entre llanuras, está hundido, y tú dices, bueno, ¿y cómo es posible que un río sea de esta forma, no? Pero ahí Juan el Bautista y la gente parada en las llanuras, Juan el Bautista desde abajo señalando a todos así de, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de los cielos ya viene. Y a veces nosotros en la semana podemos hacer un montón de tonterías y un montón de cosas que no debemos de hacer delante de Dios, pero llega el domingo y levantamos nuestras manos sin ni siquiera decirle a Dios, perdóname por lo que hice, o no por lo que hice, por lo que pensé. Aquí también la palabra bautismo tiene una connotación de predicación. Juan el Bautista, antes de bautizar a las personas, predicaba, daba un mensaje. Y por eso les decía, arrepiéntanse, generación de víboras. Arrepiéntanse. También Pablo instruye a los hombres que tenían el bautismo de Juan, no hablándoles acerca del Espíritu Santo. Pablo, cuando predicaba acerca del Espíritu Santo, no les decía, es que el Espíritu Santo es así, el Espíritu Santo es así, el Espíritu Santo hace, no. Pablo lo único que predicaba era Jesús, lo que había hecho Jesús, y a través de Jesús nosotros conocemos el Espíritu Santo. Algo que la pastora me compartía, que ella leyó en un libro que escribió Miles Monroe, me decía, hace 8 días la pastora, en esta crisis que tuve de ¿y qué hago? ¿Y qué les digo? Y la pastora me dice, Miles Monroe en uno de sus libros, y voy a parafrasearlo porque no lo recuerdo exactamente, dice que el Espíritu Santo, que Jesús, cuando les dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga, tiene una connotación súper importante. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera ido a la muerte, y esa muerte de cruz donde murió por nuestros pecados, quizá nosotros hoy no conoceríamos al Espíritu Santo. Por eso Jesús les estaba diciendo, es necesario, para mí es necesario que yo me vaya, para ustedes es más que necesario que yo me vaya.
porque va a venir el Consolador. Y de repente termina ahí los evangelios y entramos al libro de los Hechos, y en el capítulo 1 nos encontramos con esta situación de la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés, y donde dice que Jesús ya había ascendido a los cielos y que estaban ahí en el aposento alto en Jerusalén metidos los discípulos como se los había indicado el Maestro, esperando su regreso. Y de repente viene ese viento recio, ¿no? Yo no me imagino un viento recio. Aquí, por ejemplo, hace, no recuerdo, año y medio, 2 años, me acuerdo que estaba un aeronave